Bueno, buen día, Jorge Heider. Dale, dale, dale. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Años Buen día, trabaja, Omar. muchísimo gusto después de años en poder vincularme contigo. Bueno, yo acá estoy haciendo una cuestión media aventurera, digamos, que es un programa que sale por radio, sale online, sale por Twitch, y bueno, hoy hay una directriz especial que es la que por la cual te llamé, que tiene que ver justamente con el calentamiento global y con los incendios forestales, que como sabemos es la contingencia más importante que sufrimos aquí dentro de la provincia de San Luis. Y bueno, primero me gustaría que te presentaras, Jorge, para saber, para que sepan con quién realmente estamos hablando, toda tu trayectoria y lo que actualmente estás haciendo en Buenos Aires y en el Ministerio de Medio Ambiente. Así que te agradezco que te hagas una pequeña bio como para saber con quién estamos reunidos. Bueno, Omar, gracias. Y la verdad que muy contento de volver a estar en contacto después de muchos años de haber trabajado juntos. Sí. Y sí, bueno, soy Jorge Heider, soy ingeniero en recursos naturales y medio ambiente. Eh, Siempre que he podido en el transcurso de mi vida he tratado de estar relacionado de forma profesional o en lo particular con la naturaleza, con el ambiente en general, que es una temática que me gusta, y en particular dentro de la línea, digamos, de la parte ambiental en general, siempre me ha apasionado la línea de fuego en general y de la biodiversidad, que es en definitiva por el motivo en el que caigo a trabajar con ustedes en su momento, allá Sí, por fines de sí. 2010, a San Luis. Específicamente al Ministerio de De Medio medio ambiente. Ambiente en aquel momento, y bueno, trabajando en conjunto con ustedes, me acuerdo Salud Solidario, vos estabas laburando ahí Sí, fuerte, se sí, trabajó mucho en conjunto con el tema de legislación, quemas, efectivamente. Vos mucho sabés que... reordenamiento de trabajos, Ujú, estructuras, sí, buscando incentivos, temas picadas, quemas controladas, sí. Fue y la verdad que bueno, un me trabajo gustó muy mucho fuerte. el ambiente de trabajo que se logró. En lo particular a mí, digamos, eso siempre me ha llenado muchísimo. Y bueno, en definitiva, esas líneas de trabajo que se tienen en la provincia son, hay que ser sinceros, son muy particulares, son siempre De vanguardia, bastante diferentes de vanguardia. sí, a lo que se ejecuta en otras provincias. No digo que lo que pasa en otras provincias sean malos, sino que son improntas distintas, son Exactamente. mecanismos de funcionamiento distintos. Ujú. Así que, y bueno, luego de varios años, ya por el 2017, me voy a trabajar al Ministerio de Ambiente de la Nación, lo que hoy es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ujú. Voy a trabajar en el área de suelos y ordenamiento territorial para posteriormente dedicarme más a la línea de fuego, ¿no? Otra vez. Y hoy estoy a cargo de la Dirección de Planificación y Prevención de Incendios, Estás a cargo de que la está dentro del Servicio Nacional. Ajá. Estás a cargo entonces de Así la que dirección sí, de planificación y prevención. de planificación y prevención. Ah, perfecto, Sí, perfecto, que es, perfecto. digamos, una de las direcciones que está dentro de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Ujú, ujú. Digamos, como compañera la tengo a Noelia Ortiz, que sería la dirección que nos acompaña, digamos, Ok. y ella es la directora de Operaciones y Logísticas también del Ah, Servicio ok. Nacional Sí, 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 siempre de fue Manejo del un Fuego. trabajo en equipo y la verdad que vienen trabajando desde hace años en forma impecable. Nosotros que estuvimos justamente dentro de una jurisdicción y en particular yo como autoridad de aplicación, y realmente cada vez que se necesitó del ámbito nacional para justamente dar respuesta a estas emergencias, siempre fue impecable, impecable. Sumando ahora que en San Luis también tenemos en Santa Rosa la posibilidad de tener parte de la Brigada Nacional, digamos, ¿no es cierto? Así que eso también se debe ojo, humildemente te lo digo, y a nuestro trabajo, porque me acuerdo que cuando nos hicimos cargo, bueno, teníamos
creo que eran 18 cuarteles y cuando nos fuimos llegamos a 30 cuarteles o 31 cuarteles de bomberos. Y eso realmente lo tuvo muy en cuenta el ministro Cabandier en el momento de llevar a cabo, digamos, esta planificación de la base del Plan Nacional es acá en Santa Rosa. Em, Así que bueno, ya te digo, el agradecimiento desde ya por el trabajo que se viene haciendo. Bueno, yo te dije que a lo mejor íbamos a hablar un poco de lo que es el antropoceno. El antropoceno es una época geológica propuesta por una parte de la comunidad científica para suceder o reemplazar al denominado Holoceno en el que estamos ahora, ¿no es cierto? La época actual del cuaternario de la historia terrestre. ¿Debido a qué? A que el impacto es muy significativo, el impacto global es muy significativo respecto de las actividades humanas sobre los ecosistemas terrestres. Entonces, el antropoceno justamente llamado no tiene fecha de inicio. Algunos dicen que fue a partir del 6 de agosto de 1945, cuando se arrojaron las dos bombas nucleares sobre lo que fue Nagasaki y Hiroshima, que realmente las partículas radioactivas sí o sí quedaron dispersadas a partir de ese momento en toda la faz de la Tierra. Otros dicen que fue anterior, que fue cuando se inició la revolución industrial, pero a lo que vamos es justamente a esta cuestión de las repercusiones justamente que tienen las actividades humanas sobre el clima y la biodiversidad. Yo sé que, bueno, el trabajo, como dijiste vos, tu trabajo fue siempre cercano justamente a la preocupación por el medio ambiente. Pero dame un panorama de lo que vos pensás respecto de qué es lo que se viene, ¿hay algún cambio? ¿Hay perspectivas positivas? ¿Cómo lo ves o lo ves negativo? Estoy hablando con uno de los funcionarios que para mí son a nivel nacional los más importantes respecto de lo que es la defensa del medio ambiente. Así que te escucho. Mirá, creo que la introducción nos va llevando a una situación muy actual que preocupa a la comunidad en general, que para muchos en definitiva también muestra que hay como que ya no hay punto de retorno a una situación, digamos, Lamentablemente. por digamos, la marca que va dejando el hombre en el mundo, ¿no? Y otra gran parte de la comunidad dice que todavía estamos a tiempo y que es nuestra responsabilidad generar los cambios para lograr nuevos equilibrios. Ujú. Después hay un grupo muy grande de la comunidad científica y de la gente que se preocupa por el ambiente y que toma decisiones, que se encarga también de buscar esos nuevos equilibrios, porque el problema que estamos teniendo también es que la forma que va impactando el hombre en su vida cotidiana, y cuando uno escala el impacto que genera una persona a una matriz local, como puede ser una ciudad, una población, Ujú. luego lo escala a un nivel regional, posteriormente a un nivel provincial y así sucesivamente, la suma de esos impactos tienen consecuencias distintas, a distintas escalas también. Y muchas veces esas consecuencias no son vistas a un nivel local, sino que se trasladan y generan eh, problemáticas Ujú. múltiples en otros escenarios, escenarios políticos y geográficos. Sí. Eh, un ejemplo es el tema de las emisiones en general de los gases de efecto de invernadero, que nuestro país no es ajeno a parte de esas consecuencias, porque en definitiva el cambio climático es parte de esa situación, y Sí. sin embargo no somos principales emisores. Entonces, estamos en una matriz, digamos, muy metidos dentro de una matriz de un problema muy particular, que es un problema global, sobre la cual también nosotros tratamos de tomar decisiones y definiciones, pero en un contexto en donde sabemos que nosotros solos o un grupo pequeño de países no van a generar el cambio El necesario cambio para necesario. revertir exactamente. Entonces, a partir de ahí, y teniendo en cuenta solamente
lo que es el cambio climático, podemos empezar a jugar ujú, con la producción de alimentos, con el impacto sobre la biodiversidad, eh, con lo que se pierde, en definitiva, como componentes químicos y ujú, la posibilidad de hacer uso de determinados componentes que se van perdiendo antes de que los conozcamos. Porque ujú, recordemos que el hombre tampoco ha logrado, científicamente hablando, conocer, digamos, todas las posibilidades de uso ujú. para tanto replicar químicamente como para utilizar naturalmente de los componentes que la naturaleza nos da. Entonces hay muchos de esos componentes, de esas oportunidades que hoy vamos perdiendo sin conocerlas directamente. Claro. Eh, También es cierto que hay una necesidad a escala mundial de generar un uso cada vez más intensivo de los recursos Ujú, para abastecer, digamos, el constante crecimiento poblacional. Y también las formas de vida que también son muy contrastantes a escala global. Sin ir más lejos, nuestro país tiene formas de vida, culturas, costumbres, digamos, eh, a distintas escalas que también implican distintas formas de vida y uso, digamos, de nuestro entorno. ujú. Y la verdad que eso va generando, digamos, eh, querramos o no, un impacto que va dejando huella. Y sí, este periodo se enmarca yo creo que profundas y grandes manifestaciones del hombre que provocan cambios. De eso no hay ninguna duda. Sí, Podemos discutir si la era industrial arrancó un poco antes, un poco después, los libros de historia ya lo dejan bien claro, ujú, pero también nos queda claro que fue una necesidad, bueno, Inglaterra con su industria y todo eso, la maquinaria, el desarrollo, etcétera, etcétera, pero sí, la producción en la forma en que masa se y toda esa expandió cuestión. todo. Ha generado, digamos, una copia y en parte algún ajuste a escala global, pero en definitiva se ha terminado de una u otra forma de impactar. Ese impacto ha generado, por ejemplo, también, sin ir más lejos, diversos cambios en las formas de producir Ujú, y ha generado también una forma de extraer eh, recurso del suelo, que el suelo, recordemos que el suelo es el sustento de toda la vida, por supuesto. por lo menos en la forma que lo conocemos nosotros Ujú, y de la cual vivimos, quitando, digamos, los recursos marinos o acuáticos. Cuando hablamos de la vida continental, prácticamente el uso del suelo y lo que representa el suelo o lo que puede brindar el suelo es lo que en definitiva el hombre usa como matriz de trabajo y producción, vida, diversión, etcétera, etcétera, esparcimiento. Y la realidad es que también estamos generando un impacto muy, muy importante ujú. con la forma que hacemos de uso. Ahora, después vienen los problemas, ¿no? En cómo logramos un Exactamente. equilibrio Ujú. de uso para minimizar o impactar lo menos posible. Yo creo que hoy ya estamos en una situación donde los impactos están y aunque incluso creamos que hay lugares Ajá. prístinos o vírgenes, eh, casi no existen. La Casi realidad no es existe, esa. exactamente. Y en los pocos que hay, de una forma u otra, hasta la atmósfera o el cambio climático, de una forma u otra, ha tenido algún cambio en Ujú. ciclos, masas de aire, lluvia, temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. tenemos una responsabilidad enorme. Ujú, El hombre, digamos, la humanidad tiene una responsabilidad enorme. Los tomadores de decisión tenemos una responsabilidad enorme para buscar estos nuevos equilibrios, que encima ujú, se aceleran día a día y genera, digamos, una necesidad de que ujú. uno tenga la cabeza mucho más afinada para que, sabiendo que puede haber cambios a corto plazo, la visión estratégica a largo plazo los contemple. Porque uno no puede estar cambiando de estrategia cada 2, cada 5 años Efectivamente. en esta matriz nueva que Bueno, generamos. pero pues justamente hablando de paradigma, y te interrumpo un segundito, es lo que se intentó hacer o se intenta hacer en San Luis hace prácticamente una década, este tratado entre medio ambiente y progreso, ¿no es cierto? Está relacionado justamente con esta situación. Y bueno, como, como conclusión de lo que vos venías hablando respecto de esto, bueno, sí se ve como cuestión positiva, aunque es a mediano plazo, que las nuevas generaciones realmente
vienen ya imbuidas de esta preocupación. Me parece que es muy, muy, muy importante. Más allá que también hay científicos y que con respecto al calentamiento global, la comunidad científica internacional llama, y estaba viendo ahí algunos artículos, debido a que el tiempo es corto y para asegurar un futuro, un futuro habitable, a la desobediencia civil, es decir, en el buen sentido de la palabra, digamos, el hacerse ver como científicos, que tiene que ver justamente Sí. con esta cuestión que tiene que ver con una cuestión netamente política, es decir, no solamente técnicos, sino necesitamos también a científicos que se involucren social y económicamente ante esta problemática. Sí, los comportamientos aislados y el uso del conocimiento en sí, yo creo que obligan a tener, digamos, una nueva conciencia de uso de esa Sí, información. Eh, efectivamente. y que, y entender que los compartimentos estancos no están funcionando, digamos, que haya mucho conocimiento de alguna temática Ajá. en particular y que esa temática no pueda ser a una escala diferente para poder realizar los cambios, Ujú. es difícil, digamos, porque cuesta, porque un ejemplo es que no hay conocimiento sobre lo que va pasando o sobre los impactos. Lo raro es eso, ¿no? Todos somos bastante conscientes y el mundo científico tiene mucha información sobre cómo se va impactando e incluso previsiones sobre lo que pasaría si esto continúa o si empeora o mejora en determinada manera. Entonces, el conocimiento está. Lo que está faltando muchas veces es un mecanismo, digamos, un área buffer, digamos, que termine de tomar Las decisiones. ese conocimiento, la necesidad social para los cambios y las decisiones políticas acompañadas con conocimiento técnico para que la sociedad, digamos, tome rumbos nuevos. Cuando hablo de sociedad no es la sociedad en sí, sino la matriz de la gente, ¿no? Porque la sociedad implica producción, implica cómo nos movemos, implica qué hacemos, Ujú. eh, qué usamos, Sí. porque todo eso termina teniendo un impacto. Y creo que está costando porque hay decisiones a escala global. De hecho, Argentina tiene muchas decisiones y compromisos asumidos en conjunto con las provincias. Hay espacios de intercambio a escala nacional. eh, Hay muchas mesas de trabajo también de Sí. escala nacional conjuntas, ¿no? Con las provincias y con distintos organismos e instituciones. Y lo mismo pasa a nivel mundial. Sin embargo, digamos, muchas veces estas decisiones terminan impactando en países, por ejemplo, miremos Argentina, que tiene si se quiere, ¿no? Comparativamente con los usos de los recursos naturales que se han dado en países, llamémoslos más desarrollados, tiene un saldo a favor muy importante de recursos, Ujú. que en definitiva genera un impacto en la sociedad económica, ¿no? Porque muchos de los países del primer mundo hicieron un uso y abuso de esos recursos Sí. para generar un estatus, digamos, no solamente local, sino a nivel mundial, eh, en base a la producción que se genere por ese uso y abuso, digamos, de los recursos naturales. Sí, sí. Que muchos países como Argentina lo tienen como un saldo a favor verde, digamos, porque lo tenemos en pie y con usos no, quizás no tan impactados como se han dado en otro lugar, pero eso también implicó dejar de tener algo. Ujú. Y es dejar de tener, por ejemplo, los ingresos que implicaban devastar grandes zonas de bosque o de monte, o hacer Efectivamente. usos mucho más intensivos de sus suelos como recursos, Ujú. o de recursos minerales. Y hoy por hoy también esos recursos en estos países implican que ayudan a los ciclos de los distintos elementos que hay que combatir, si se quiere, o minimizar, para que se generen menores impactos a escala global. Ujú. Entonces se generan este tipo de disyuntivas, ¿no? Y estamos eh, tratando de entender cómo podemos lograr acuerdos para que estos saldos favorables que a nosotros nos han implicado dejar de tener algo, Ujú. ayuden o generen una balanza que equilibre, en definitiva, para nuestra sociedad, algo que en definitiva es de beneficio mundial,
o a escala regional, porque si muchos países nos juntamos y decimos, che, tenemos esto, y esto contribuye de tal manera, Claro, compensame, compensame sí. de alguna forma. Y la verdad es que yo creo que por la economía mundial que hoy estamos teniendo, las grandes movidas, las dificultades de la pandemia no sumó para nada, obviamente. No, y la Son... guerra tampoco, fíjate lo que es No, no, ni hablar. la cuestión energética Hay- y todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? exactamente. Hay un paquete muy grande, digamos, que países como Argentina tienen, digamos, y que lamentablemente a lo mejor no podemos lograr que en este contexto global sean beneficiosos para nosotros. Más Ujú, allá que sí podemos decir, y tengo la experiencia por suerte, y quizás muchos de los que nos escuchan también, ujú, es decir, que Argentina tiene muchísimos recursos naturales que nos brindan la posibilidad del goce, del esparcimiento, ujú. la visual, digamos, que tenemos en los paisajes argentinos y los contrastes que tenemos, la posibilidad de ver animales todavía sueltos, Autóctono y suelto, no sí, se da en muchos países. claro, La verdad es que eso también hay que decirlo. claro. O se da en otros países cuando han generado quizás reintroducciones Ujú. que no son las naturales. Sí, sí, Pero sí, bueno, cuesta ponerlo en la balanza y en definitiva también no deja de ser un desafío diario. Y esto, bueno, en sí, la temática nuestra, nosotros nos complejiza muchísimo porque impacta de lleno de en la lleno. problemática de los incendios. Sí, sí, de lleno. Sí, Fíjate sí, vos totalmente. que las decisiones por ahí, pequeñas decisiones, hacen a justamente a esto, a una cuestión positiva global o general. Nosotros recién estaba comentando en el programa que, bueno, el trabajo que se hizo conjuntamente entre varios ministerios en ese momento con respecto a la quema prescripta y que en un sistema que hizo una reducción de 477.000 hectáreas en el año 2009 a 17.000 hasta el 2015, que es donde nosotros estuvimos trabajando, ¿no es cierto? Después no sé ahora los nuevos parámetros o las nuevas estadísticas, pero te digo, fue una decisión que si bien era compleja porque pusimos el foco justamente en el productor agropecuario nos acompañó respecto a esta situación. Tuvimos justamente teniendo en cuenta que el 90% de los incendios forestales acá en San Luis justamente se producía en cierta época y por cierta intencionalidad productiva, entonces lo trabajamos. Es más, yo en la ley, en la reglamentación de la ley de fuego, estaba comentando también que creo que está justamente nuestra resolución como uno de los sistemas preventivos de incendios forestales. Así que a lo que voy, simplemente es a esto, a que por ahí una pequeña resolución de tres locos que se pusieron de acuerdo e intentaron cambiar un poco el paradigma, llevó a que la emanación de dióxido de carbono desde San Luis se disminuyera. Ojalá que todos pudieran trabajar con esa impronta, ¿no? Es un deseo. Pero tiene que ver con Sí, eso, una cuestión más que todo global o general. Es lo que vos decías, acá hay intereses muy sí, importantes, lamentablemente, que van en contra o en detrimento de lo que de lo que son estas cuestiones medioambientales. sí, Omar. Y mira, aprovechando, digamos, uso tus palabras Sí, para tirar, digamos, una línea, digamos, de conversación distinta, que es que lo que se está necesitando en Argentina con respecto a la temática de incendios, más allá que hace 3 años que en general Argentina viene con un déficit hídrico muy marcado, de muy hecho marcado. estamos con emergencia hídrica Y declarada a nivel nacional, sí, después, estamos también con sequía sí, en distintas regiones del país, eh, ha generado que por ahí mucho del uso tradicional del fuego, que muchas veces era fácil de contener, cuando se no vuelve. hay un acompañamiento Ujú, de las estructuras políticas de las distintas provincias o los municipios, eh, y hablo del acompañamiento, es poner el ojo en manejar bien las habilitaciones, los ujú, plazos, los ujú, tiempos para que no se generen escapes y se termine impactando en superficies que no eran las buscadas. ujú. Hay una necesidad, pero muy, muy importante. De hecho,
esto se ha charlado muchísimo en una comisión que se creó hace un par de años dentro del COFEMA, que es una comisión de incendios, Ujú, y una necesidad muy marcada de buscar distintas estrategias ajá, a escala nacional, pero que surgen de necesidades puntuales, que para mí la matriz debe ser dentro de la provincia y junto con los municipios, porque muchas veces las provincias tienen distintas temporadas. Bueno, San Luis mismo, por San Luis ejemplo, mismo, su hay temporada bien diferentes, marcada exactamente, en bien invierno y en verano, diferenciadas, bien digamos, diferenciadas. bien diferenciado, como lo hay en otras provincias. Entonces, se activan, como por ejemplo lo ha hecho San Luis, distintos mecanismos para entender ese funcionamiento de esa problemática, los actores y actuar en consecuencia. Lo que se necesita por ahí es que esto se escale a muchas otras jurisdicciones para que, de hecho, hay muchas provincias que tienen fuego cero, por ejemplo. Y no voy a decir ni que está bien ni que está mal, pero por ejemplo, el fuego cero en muchas provincias eso implica que no haya un manejo de reducción a gran escala de vegetación. Claro. Y sabemos que con mecanismos, tecnología, digamos, por cuestiones de tiempo y de costos, no se van a dar. Entonces hay que buscar estrategias que sean mixtas, Claro. a distintas escalas y Porque temporalidades no deja de convertirse en y arrancar. claro, porque no deja de convertirse en combustible justamente. Un combustible que Sin cuando duda, realmente se produzca un incendio sea devastador, sea devastador. sí, porque esta situación que estamos hablando de uso que tiene el humano, digamos, va generando que cada vez de forma más acelerada deje disponible justamente ese combustible y que encima con estos cambios que estamos viendo, cambio climático, pero también situaciones cíclicas que se dan en nuestro país que son históricas, tengamos un potencial de problemas cada vez más elevado, digamos, Ujú, porque uno habla de potencial porque por ahí no se van dando, claro. pero cuando se dan, digamos, lo que termina dando como resultado son los incendios que estamos viendo hace ya 2 o 3 años, que son Sí, incendios eh, explosivos sí, prácticamente, sí, con una aceleración, digamos, en todos los procesos de inicio, cómo se va moviendo, longitud de llama, ujú, la energía que ujú. desprenden, cómo camina, digamos, Sí, las sí, sí, sí. velocidades, y eso genera mayor impacto sobre el ambiente, sobre las estructuras, la vivienda, la estructura rural, las vidas de las personas, la Sí, flora, la fauna, sí. pero también genera un problema que es el no poder, con toda la parafernalia que uno pudiera tener incluso, no poder frenarlos. Sí, la Se contención, dificulta muchísimo el la control. De contención. hecho, Sí, sí, sí. nos viene pasando que hay cada vez más cantidad de días que la gente no puede trabajar en la línea de fuego por la peligrosidad que implica. Ujú, Y no dan abasto los medios aéreos tampoco, sí. porque el medio aéreo solo volando y No, no, descargando por agua, por más supuesto, grande que sea, no tiene ningún tipo no de sentido. funciona. Exactamente. Si no, no pasaría lo que pasa en Estados Unidos, en Sí, Canadá. sí, 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 Australia tiene más de 150 medios aéreos claro, y se le queman millones de hectáreas. claro, Situaciones similares pasan en Canadá y Estados Unidos. Canadá tiene la fábrica de aviones. claro. Entonces, los L415, los famosos Foca, Sí, y sin embargo, no dan abasto. no da nada. ¿Por qué? Porque, digamos, esta matriz que ha generado el hombre durante muchísimas décadas, incluso siglos, digamos, retomando un poco Ujú, a la situación original de la charla, ujú, nos ha ido marcando a lo largo del tiempo nuevas situaciones, nuevos hitos, digamos, ujú, que van generando complejidades distintas para las distintas claro. problemáticas. Bueno, Entonces, se vuelve muy dificultoso el trabajo. Lo que se necesita con respecto a la problemática de incendio es más que armar estructuras de respuesta que también tienen que estar, un ejemplo, con San Luis se viene trabajando muy bien en capacitaciones a lo largo de los años sí. y la provincia ha ido mostrando que su estructura va mejorando, Ujú, no hay ninguna duda. Y encima se trabaja en conjunto y nos dan una mano enorme con el tema, por ejemplo, de la brigada ahí en Santa Rosa del Colara. sí, sí, Entonces, sí. hablando de estructura en particular. Entonces, no hay duda de que muestra que hay una línea de trabajo, digamos, que viene de hace muchos años y que no hay duda que va a continuar en el tiempo. Ahora, eh, estas situaciones quizás aisladas no contribuyen a una problemática de escala nacional o global.
Ujú. Ese es el problema. Entonces necesitamos que haya, digamos, mayores compromisos para que las estructuras de respuesta se fortalezcan. Necesitamos más gente que trabaje en lo que nosotros decimos el nivel uno, el nivel inicial, que es cuando aparece el fuego Sí, rápidamente. sí, la respuesta Porque inmediata. 10 horas después o 2 días después Sí, es exactamente. tarde. Y cuando Bueno, empezamos a activar los otros niveles, el nivel claro. 2 o el 3 Ah, ya es difícil. fue una de las... Es muy complicado, se hace más complejo y sabemos que ese fuego Perfecto. va a durar días. Y se Fue, suma con otro fuego después. claro, Eh, bueno, y se hace cada vez más complejo. fue una de las cuestiones justamente que nos marcamos como objetivo desde el gobierno en su momento, es la apertura justamente de estos cuarteles de bomberos voluntarios en la mayoría de las ciudades o de las localidades importantes de San Luis, porque justamente es la primera respuesta la más importante. Jorge, te agradezco muchísimo la atención y la deferencia que tuviste. Nosotros generalmente cuando terminamos siempre ponemos, le hacemos como una especie de mimo al entrevistado y te quería consultar qué música querés escuchar antes que te cortes el Meet, la podés escuchar porque lo voy a poner ahora en vivo. Decime un grupo musical que te guste y bueno, elegimos algún temita mientras nos despedimos. Bueno, muchas gracias, de verdad, Omar. Y me gustaría algo nacional, Ajá. Pedí lo que algo quieras. de Soda me gustaría, por Bueno, ejemplo, perfecto. o en La su ciudad defecto algo de Los Redondos. bueno, la ciudad de la furia puede ser. Sí, ¿Ah? no ¿Puede sé si ser? lo decís porque estoy en Buenos Aires No. o por qué, pero sí, vendría de 10. Bueno, un gustazo haber charlado contigo mientras, para que voy buscando, mientras tanto, em, espero que toda tu familia esté bien eh, Gracias, y Omar. un abrazo enorme a tu padre, que con el que también tuve Dale, una interesantísima y hermosa amistad y de trabajo, ¿no? Así que un agradecimiento nuevamente a la posibilidad que me diste de poder estar en contacto contigo. Y bueno, y te coloco la ciudad de la furia. Antes vos del Meet te vas cuando vos quieras. No hay ningún tipo de inconveniente. Así que te mando un dale. abrazo enorme y bueno, espero que algún día volvamos a encontrarnos respecto de lo que es el trabajo en conjunto y si no, por simple amistad. Dale, Te agradezco muchísimo, Jorge, la atención que tuviste y te dale, agradezco Omar, también el gracias. trabajo Te que venís aprovecho el haciendo. espacio. Sí, Dale, y te aprovecho el espacio para agradecer nuevamente a la provincia, en particular, sí. porque tuvimos un problemita ayer, un accidente con gente convocada para trabajar en los incendios de Jujuy, Ajá, y uno de los vehículos que estábamos moviendo desde el sur tuvo un accidente ahí cerca de Nueva Galia, así que ah, agradecerle a toda la gente de perfecto. policía, al intendente, a la gente del hospital, al Ajá, doctor, ajá, em, a la gente de salud de la provincia, que también sabemos que intervino. bárbaro. Así que bueno, agradecerles porque han, como siempre, una mano enorme, la gente está Bueno, bien por suerte, bueno, es lo más importante, nos que no haya sentimos pasado a mayores. contenidos, Perfecto. sí, la verdad, la verdad. Ahí mira, todo por ir a dar una mano también A a Jujuy. distintas provincias, Sí, fíjate tal cual. cómo esto Fíjate. va evolucionando, ¿no? Sí. Uno no imagina todas las aristas o consecuencias que tiene todo esto, porque estamos moviendo gente de muy lejos porque de la mitad del país para arriba está todo Claro, rojo, así claro. que, Sí, sí, sí. Sí, así que bueno, hay una perspectiva lamentable, inclusive con la niña sí, incluida, ¿no es cierto? Pero bueno, te mando un abrazo qué enorme, pasa. te agradezco muchísimo Otro la más. deferencia y estamos en contacto. ¿Ah? Muchas gracias. Dale, Omar. De Un verdad, abrazo enorme. gracias y la verdad un gustazo enorme volver a estar en contacto, ¿eh? Dale, dale. Un saludo a Carlos, a Gracias. Carlitos, por